Hace 2000 años, alguien escondió una colección de manuscritos antiguos en cuevas del desierto. Durante siglos, permanecieron intactos, protegidos por el aire seco del desierto y sellados dentro de cavernas olvidadas. Cuando finalmente fueron descubiertos, los historiadores se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario, los manuscritos más antiguos que se conservan del mundo antiguo. Estos textos, ahora conocidos como los rollos del Mar Muerto, han sido estudiados durante décadas, pero solo recientemente los científicos intentaron algo completamente nuevo. En lugar de depender únicamente de traductores humanos, recurrieron a la inteligencia artificial. Mediante técnicas avanzadas de imagen y aprendizaje automático, los investigadores lograron reconstruir letras invisibles al ojo humano y restaurar fragmentos que se creían perdidos para siempre. Líneas enteras de escritura comenzaron a reaparecer tras siglos de silencio. Pero a medida que la IA analizaba cientos de fragmentos, algo inesperado empezó a surgir. Algunos pasajes no coincidían con versiones posteriores de los mismos textos. Algunas líneas parecían reescritas. Otras insinuaban ideas que nunca llegaron a formar parte de las tradiciones que la mayoría de la gente conoce hoy en día. Lo que comenzó como un experimento tecnológico se convirtió rápidamente en algo mucho más importante. Un descubrimiento que podría transformar nuestra comprensión de algunos de los escritos más antiguos jamás conservados. Y créannos, querrán ver este descubrimiento hasta el final. Si aún no lo han hecho, suscríbanse para que descubrimientos como este lleguen directamente a su feed. Pero para comprender verdaderamente lo que la IA ha descubierto y por qué es tan importante, debemos remontarnos al origen de esta historia. No en un laboratorio, sino en las cuevas del desierto, donde estos manuscritos permanecieron ocultos durante casi 2000 años. La cueva que lo inició todo. En 2021, un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel hizo algo que la mayoría de la gente se negaría a hacer. Descendieron en rappel por una caída de 80 metros desde un acantilado en el desierto de Judea para llegar a una cueva que había permanecido sellada e intacta durante más de 6 décadas, sin ascensor, sin camino fácil, solo cuerdas, determinación y la convicción de que algo importante les esperaba al fondo. La cueva a la que descendían se conoce oficialmente como la Cueva 8, pero casi todo el mundo la llama por su otro nombre: la Cueva del Horror. Ese nombre tiene una historia, y no es nada agradable. En las décadas de 1950 y principios de 1960, exploradores como el profesor Yigayel Yadin y el profesor Yana Haroni ya habían investigado el lugar. Lo que encontraron en su interior reveló una imagen escalofriante del pasado. Alrededor del año 135 de KDC, durante el brutal colapso de la revuelta de Bar Kokhba, un grupo de hombres, mujeres y niños judíos, aproximadamente 40 personas en total, huyeron a esa cueva buscando refugio de las fuerzas romanas. Los soldados acamparon justo encima del acantilado, bloqueando todas las posibles vías de escape. Atrapadas sin comida ni agua, todas y cada una de esas personas murieron dentro de la cueva. Sus esqueletos fueron hallados justo donde cayeron. Ese es el peso que conlleva este lugar. Por eso se ganó su nombre. Entonces, ¿por qué regresarían los investigadores modernos? Porque ocultos en esa misma oscuridad, preservados por el aire seco del desierto durante casi 2 milenios, se encontraban fragmentos de algo extraordinario. Y esta vez contaban con herramientas que los exploradores anteriores jamás hubieran imaginado. Lo que encontraron dentro de la Cueva del Horror distaba mucho de ser fácil de trabajar. La poca luz, las espesas capas de polvo y la constante conciencia de la historia que yacían bajo sus pies creaban un entorno desafiante. Pero uno de los equipos, los archibotánicos, se percató de algo que casi pasó desapercibido. Unas leves marcas en un grupo de diminutos fragmentos, apenas visibles, podrían haberse confundido fácilmente con simples marcas de desgaste, pero no eran insignificantes. Tras un examen más detenido, esos fragmentos revelaron rastros de tinta,
auténticas letras, lo que indicaba que se trataba de piezas de un antiguo pergamino. En un clima más húmedo, esos fragmentos se habrían desintegrado hace mucho tiempo. Sin embargo, las condiciones secas y aisladas de la cueva los habían mantenido congelados en el tiempo, intactos durante casi 2000 años, esperando a que alguien con las herramientas adecuadas los encontrara. En total, se recuperaron unos 80 fragmentos individuales de pergamino del yacimiento. Eran pequeños, quebradizos y desgastados. Algunos apenas medían lo mismo que una uña. Pero el jefe de equipo, Orrin Abelman, lo expresó con sencillez. «Son simples retazos», dijo. «Pero incluso los fragmentos pueden revelar mucho cuando se colocan en el orden correcto. Y colocarlos en el orden correcto es precisamente lo que los investigadores se propusieron hacer». Sin embargo, los pergaminos no fueron el único descubrimiento notable. Cerca de la entrada de la cueva, justo debajo de 2 piedras planas, los arqueólogos desenterraron los restos momificados de un niño de entre 6 y 12 años. El cuerpo había sido colocado cuidadosamente en posición fetal, con la cabeza y el torso envueltos en tela, los pies al descubierto y un trozo de tela aferrado entre sus pequeñas manos. El cuidado con el que este niño había sido enterrado contaba su propia historia silenciosa. Pruebas posteriores confirmaron que los restos tenían aproximadamente 6000 años de antigüedad, conservados casi a la perfección por el mismo aire seco que había mantenido intactos los pergaminos. Más adentro de la cueva, el equipo encontró algo más que los dejó a todos boquiabiertos. Una gran cesta tejida, de construcción compacta y diseñada para almacenar, con un volumen aproximado de 100 litros. Su estado era casi impecable. Análisis posteriores la dataron en el Neolítico B, período precerámico, lo que la convierte en una cesta de aproximadamente 9000 años de antigüedad y la más antigua jamás descubierta en el mundo. Esta cesta pertenecía a una época anterior a la existencia de la cerámica. En una época en que las comunidades del cercano Oriente comenzaban a abandonar la caza y la recolección para adoptar una vida agrícola sedentaria, en una sola cueva, durante una expedición, los investigadores habían descubierto 9000 años de historia humana. Pero los descubrimientos más importantes aún estaban por llegar, pues los fragmentos de pergaminos estaban a punto de experimentar algo sin precedentes en la historia de los textos antiguos. Con la entrada en escena de la IA, la historia dio un giro inesperado hacia un terreno que nadie había previsto. Los fragmentos recuperados de la Cueva del Horror estaban en mal estado. Habían sido aplastados, oscurecidos y debilitados estructuralmente por siglos de calor y descomposición. Intentar unirlos a mano conllevaba el riesgo de destruir lo poco que había sobrevivido. El análisis tradicional tenía sus limitaciones evidentes. Por ello, los investigadores tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Confiaron el trabajo a la inteligencia artificial. El primer paso fue la obtención de imágenes. Cada fragmento se analizó bajo múltiples espectros de luz, visible, infrarroja y ultravioleta. Este proceso sacó a la superficie leves marcas que eran completamente invisibles a simple vista. Rastros fantasmales de tinta que casi habían desaparecido con el paso de los siglos. Luego llegó un software avanzado de reconocimiento óptico de caracteres, pero no del tipo estándar utilizado para documentos modernos. Este sistema había sido entrenado específicamente para leer escrituras antiguas, incluidos caracteres griegos descoloridos y letras hebreas primitivas. Una a una, las cartas que se habían perdido en el tiempo volvieron a cobrar protagonismo. Pero la IA no se limitó a leer el contenido. Una vez digitalizados los fragmentos, se procesaron mediante un sistema de aprendizaje profundo, entrenado con miles de manuscritos, rollos e inscripciones antiguas de todo el mundo. Y aquí es donde la cosa se puso realmente sorprendente. La IA no solo reconocía palabras, sino que empezó a reconocer patrones,
patrones sutiles y consistentes en estilos de escritura, texturas de pergamino, composiciones de tinta y técnicas de costura que se repetían en diferentes fragmentos hallados en lugares completamente distintos. Lo que revelaron esos datos no fue una profecía, fue algo posiblemente más fascinante. Personas, organización, estructura. La IEA comenzó a identificar que ciertos pergaminos habían sido producidos en el mismo lugar por las mismas manos, siguiendo los mismos métodos. Incluso en comunidades remotas del desierto, existía un nivel de planificación y coordinación que nadie había previsto. Lo que decía la escritura, a medida que el análisis se profundizaba, la IA comenzó a hacer algo que sorprendió genuinamente a los paleógrafos que la estudiaban. No se limitaba a descifrar lo que los escribas habían escrito, sino que leía cómo lo habían escrito. Y en esa sutil diferencia residía algo profundamente humano. Piensa en la última vez que leíste la letra de alguien y percibiste su estado de ánimo en ella. Las letras apretadas y tensas de alguien estresado, los trazos sueltos y errantes de alguien distraído. El mismo principio, aplicado a tinta de 2000 años de antigüedad, con la precisión de una máquina, reveló algo extraordinario. Cada variación en la presión, cada leve inclinación de una letra, cada irregularidad en el ritmo, contaba la historia de quien sostenía la pluma. Un fragmento en particular se negaba a pasar desapercibido. Era una sección del libro de Naa, y a primera vista parecía casi descuidada. Las letras eran irregulares y desiguales. La tinta corría diluida en algunos lugares. Algunos personajes se encorvaron mientras otros se tambalearon hacia adelante. Un analista humano podría haberlo descartado como un trabajo descuidado. Pero la IA no vio descuido. Detectó algo mucho más específico. Microtemblores incrustados en los trazos mismos. Pequeñas señales físicas de alguien cuya mano temblaba. ¿Estaba enfermo este escriba? ¿Era anciano? ¿Tenía miedo? Escribía a escondidas, compitiendo contra el tiempo para preservar algo que creía que el mundo no podía permitirse perder. Nadie puede decirlo con certeza, pero la evidencia física de esa mano temblorosa aún permanece en la tinta, conservada a lo largo de 2000 años. Y la IA es la primera herramienta en la historia lo suficientemente precisa como para encontrarlo. De repente, ya no eran solo documentos antiguos. Eran momentos congelados en el tiempo. Evidencia de personas reales bajo una presión real, tratando de mantener unido algo sagrado mientras el mundo a su alrededor ardía. Una red más grande de lo que nadie imaginaba. Cuanto más profundo era el análisis de la IA, más desmantelaba una de las suposiciones más antiguas en la investigación de los rollos del Mar Muerto. Durante décadas, los eruditos habían creído en gran medida que una sola comunidad, muy probablemente una secta judía, conocida como los esenios, con sede en Qumrán, fue la responsable de crear y preservar los rollos. Era una explicación sencilla, pero los datos que ahora producía la IA no encajaban en una historia sencilla. Los rollos estaban escritos en varios idiomas: hebreo bíblico, arameo, griego y paleohebreo, que normalmente se reservaba para escribir nombres divinos sagrados. En sí mismo, eso no era del todo sorprendente. Pero cuando empezaron a aparecer fragmentos con características idénticas, los mismos patrones de escritura, las mismas composiciones de tinta y las mismas técnicas de preparación del pergamino, no solo en Qumrán, sino también en cuevas como Wadi Muraba y la Cueva del Horror, se extendieron por una amplia zona geográfica. Un panorama mucho más complejo comenzó a perfilarse. Si se trataba del trabajo de una comunidad aislada, ¿por qué aparecían rollos idénticos en lugares completamente diferentes? La IA seguía encontrando correcciones deliberadas, pasajes entintados de nuevo, costuras que parecían apresuradas, como si alguien hubiera intentado rescatar rollos dañados en medio de una crisis, y no el trabajo pausado de una sola comunidad establecida. Lo que la evidencia comenzó a indicar era una red, no un solo grupo, sino múltiples comunidades dispersas por Jerusalén y sus alrededores.
Galilea. Todo conectado por un esfuerzo coordinado compartido para proteger estos textos. Muchos eruditos creen ahora que esto fue una respuesta directa a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Un intento organizado y desesperado por evitar que el conocimiento sagrado fuera borrado de la historia junto con la ciudad que lo albergaba. Imaginen cómo habría sido. Escribas trabajando bajo presión de tiempo. Mensajeros transportando fardos de pergaminos a través de territorio controlado por el enemigo. Guardianes escalando cuevas para sellar rollos bajo la piedra, sabiendo que tal vez nunca regresarían por ellos. Eso no fue caos. Eso fue valentía operando con precisión. Y la IA recién ahora nos está dando las herramientas para verlo con claridad. Las lagunas que no se podían ignorar. Pero a medida que la imagen se completaba, también comenzó a revelar algo más. Algo que hizo que los investigadores se detuvieran a reflexionar por razones completamente diferentes. Cuanto más claramente la IA mapeaba el contenido de los rollos, más difícil resultaba ignorar lo que faltaba. Ciertos libros de la Biblia que cualquier erudito esperaría encontrar simplemente no estaban. El libro de Esther, uno de los textos más importantes de la tradición judía, estaba completamente ausente. Lo mismo ocurría con los libros de crónicas, registros esenciales de los linajes sacerdotales y la historia real. No se trataba de textos desconocidos, eran fundamentales. ¿Por qué un grupo que se esforzaba tanto por preservar las escrituras sagradas las dejaría de lado? Los fragmentos griegos añadieron más complicaciones. Cuando la IA comparó estos pasajes recién recuperados con la Septuaginta tradicional, la traducción griega más conocida de la Biblia hebrea, encontró versículos que no coincidían y que, en algunos casos, nunca se habían visto antes. Aparecieron personajes desconocidos. Se describieron sucesos insólitos y el tono en ciertos pasajes cambió notablemente, alejándose del mandato divino y acercándose a algo que sonaba más a consenso comunitario. Las promesas mesiánicas que aparecían claramente en los textos tradicionales se atenuaron en estas versiones o se sustituyeron por completo por severas advertencias sobre la decadencia moral y la responsabilidad colectiva. ¿Acaso estos escribas modificaban el texto para adaptarlo a los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor en tiempo real? ¿Adaptaban palabras antiguas para un mundo que ya se derrumbaba? El análisis de la IA dejó algo claro. Estos cambios no eran accidentales ni aleatorios. Eran precisos, deliberados y patentados, realizados por distintas manos con distintas tintas en distintos momentos, dando forma al mismo texto con fines diferentes. Lo que parecía un único archivo era en realidad un argumento complejo. Una conversación que se extendió durante décadas entre personas que no siempre estaban de acuerdo con la incómoda verdad sobre el texto. Y es aquí donde los descubrimientos de la IA dejaron de ser meramente históricos y comenzaron a generar inquietud en muchos, porque el peso acumulado de todo lo que el análisis había revelado apuntaba a una conclusión difícil de aceptar. La versión de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy, ya sea en una iglesia, una sinagoga o en los textos complementarios de una mezquita, no es una transmisión intacta del mundo antiguo. Es el resultado de decisiones, de elecciones hechas por personas reales que operaban bajo presiones reales, moldeadas por la política, la supervivencia, la geografía y el poder. Los rollos del Mar Muerto siempre lo habían insinuado, pero la IA lo ha hecho innegable. Cuando los investigadores sometieron los fragmentos recuperados a un análisis comparativo con el texto más herético, la Septuaginta y el Pentateuch samaritano, las tres tradiciones textuales antiguas más importantes, las inconsistencias se multiplicaron, mandamientos enteros aparecieron en diferentes formas. Los acontecimientos históricos se organizaron de manera distinta. Figuras que figuran como centrales en una tradición estaban ausentes en otra. Y al menos un pasaje cosmológico describía los orígenes del universo no como un acto de creación divina pacífica, sino como el resultado de un conflicto entre fuerzas cósmicas.
un concepto que resultaría totalmente ajeno a la mayoría de los lectores modernos de esas mismas escrituras. Esto no es agradable de escuchar si uno ha crecido creyendo que sus escrituras llegaron en su forma actual como la palabra directa e inmutable de Dios. Y vale la pena ser honestos sobre esa incomodidad. Estos hallazgos no ofrecen consuelos fáciles. Exigen algo más difícil. Exigen una verdadera reflexión sobre cómo se forma realmente la fe, lo que esto realmente significa. Porque aquí está la otra forma de ver todo esto. Los rollos del Mar Muerto no revelan que lo sagrado fuera falso. Revelan que lo sagrado fue falsificado. No falsificado en el sentido de ser falso, sino forjado como el hierro se forja bajo presión mediante el calor, moldeado por manos humanas que trabajaron con todos los recursos a su alcance. Los escribas que copiaron, revisaron y preservaron estos textos no eran impostores. Eran personas que vivían la catástrofe, intentando aferrarse a lo que consideraban más importante. Algunos temblaban de miedo al escribir. Otros tomaron decisiones editoriales bajo asedio. Algunos transportaron pergaminos a través de territorio enemigo y murieron sin saber si lo que llevaban consigo había sobrevivido. Y sobrevivió gracias a ellos, gracias a su imperfecto y urgente esfuerzo humano. Lo que la IA ha hecho es darnos la capacidad de ver todo eso. No solo las palabras, sino también las manos que las escribieron, el temor en la presión de la pluma, los desacuerdos codificados en las variantes, la red de personas que se negaron a dejar que estas ideas desaparecieran. Esto no resta valor a las escrituras. Para muchos eruditos, es el argumento más profundo a favor de su importancia. Estas palabras eran lo suficientemente importantes como para dar la vida por ellas, lo suficientemente importantes como para editarlos, debatirlos, transportarlos a través de desiertos y guardarlos en cuevas. Los rollos del Mar Muerto, leídos a través de la perspectiva que la IA ha revelado, no son una historia más tranquila y sencilla de lo que creíamos. Son una historia más compleja, más caótica y más humana. Y quizás ese sea precisamente el tipo de historia que siempre mereció ser preservada. Si este recorrido te ha hecho ver estos textos antiguos de una manera diferente, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por ver el video.